Muy bien, muy buenas tardes. A partir de este momento inicia la grabación dentro de nuestra guía de aprendizaje denominada Negocios Jurídicos. Dentro del día de hoy, o el día de hoy, vamos con determinación a tratar de compartir conocimientos con respecto a algunas nociones importantes con respecto a lo que conocemos como las obligaciones y los negocios jurídicos. Un segundito, muchachos. Muy bien, entonces, como siempre se los he manifestado a ustedes, muchachos, los bienes, el patrimonio y todo aquello que rodea el aspecto patrimonial y la esfera de los bienes de las personas siempre tendrán la tendencia a generar conflictos entre las personas y los seres humanos. El ser humano es un ser social por naturaleza y por ende todas aquellas situaciones jurídicas que rodean a los bienes por consiguiente van a tener o posiblemente podrían culminar en conflictos jurídicos. Em, de ahí, muchachos, la importancia de conocer y entender todo lo relacionado a el factor obligacional, o en este caso, pues, la forma en cómo se clasifican y nacen lo que conocemos como las obligaciones, ¿sí? ¿Qué negociamos a partir de una obligación? ¿Sí? Se negocian bienes y servicios. Cuando usted em, contrata o suscribe un contrato con otra persona, usted está negociando bienes y servicios, ya sea eh, por algún contrato de naturaleza de servicio o de transferencia, como lo puede ser en este caso, una compraventa o una donación de un bien mueble o inmueble. ¿Sí? Esas obligaciones no solo podemos encontrarlas reguladas en el aspecto del derecho civil, ¿sí? Aunque es en lo cual nos vamos a concentrar, también hay obligaciones en otras esferas o especialidades del derecho, ¿sí? Encontramos como ejemplo el caso del campo laboral, en donde una persona se obliga para con otra, dependiendo de qué parte sea, si es el empleador, si es el trabajador, perdón, usted se obliga a prestar personalmente un servicio y a tener una continuada subordinación. Si usted es empleador, usted tendrá la obligación, entre pues otras que trae consigo el Código Sustantivo del Trabajo, una de las más importantes es la remuneración que tiene que pagarle al trabajador como contraprestación al servicio que le está ofreciendo, ¿sí? Igualmente sucede con el derecho comercial, y es que el derecho comercial, muchachos, tiene mucha relación con, el procedimiento civil, porque recuerden que todas esas circunstancias o todos esos aspectos contractuales que susciten de algún procedimiento, usted debe resolverlos conforme a lo establecido en el Código General del Proceso. La norma procedimental que se debe utilizar para resolver los conflictos en el ámbito del derecho comercial sustancial será el Código General del Proceso. Entonces, va más allá el tema obligacional únicamente
del derecho civil, sino que es un aspecto muy genérico que debemos tener en cuenta, muchachos. Pero entonces, ¿qué es una obligación? ¿Qué es una obligación para poder entender de qué nos estamos eh, eh, innovando en este caso, es decir, aprendiendo? Una obligación es un vínculo jurídico, ¿sí? Una obligación es un vínculo jurídico eh, que nos obliga a cumplir una prestación a favor de otro, es decir, genera a partir de un vínculo, es decir, un aspecto contractual, el deber, ¿sí? De realizar, o dependiendo de qué factor prestacional sea, ya sea de dar, hacer o no hacer, cumplir con un pacto que nosotros hemos establecido, ¿sí? Nosotros podemos concretar qué obligación vendría siendo sinónimo de pacto, de convención, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted se está obligando a algo, usted está pactando, usted eh, debe cumplir con lo que pacta en ese contrato. Obviamente, al momento de que usted se obliga a algo, podemos decir que hay dos partes dentro de las obligaciones. Encontramos la parte activa, que es el titular del derecho, y encontramos la parte pasiva, que es la persona que está llamada a cumplir con la obligación. La parte activa es el titular del derecho, el que puede exigirle el cumplimiento a la parte pasiva. Podemos decir que la parte activa se le va a denominar acreedor y la parte pasiva la vamos a llamar deudor. ¿Listo? Bueno, bueno. Bueno, como lo ven allí, pues acabo de explicarles ese aspecto, muchachos. Encontramos unos elementos de las obligaciones, ¿sí? El vínculo de derecho, ¿sí? Cuando hablamos de vínculo nos estamos refiriendo a una atadura, nos estamos refiriendo a una relación, ¿sí? Pero esa relación eh, es una facultad que yo tengo de exigir por la fuerza. Ojo, no quiere decir que sea eh, por medios coercitivos, de fuerza, ¿sí? O de manera abrupta, ¿no? Cuando manifiesto que son eh, medios coercitivos, me refiero a los medios legales que le otorga la norma jurídica, como cuáles, la demanda, por ejemplo, ¿sí? El ejemplo más claro es un proceso ejecutivo para cobrar un derecho de crédito, o lo también conocemos como las deudas. Son de carácter económico o pecuniario. Toda obligación es de carácter económico, ¿sí? Y hay obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Ya sea en dinero o no, siempre va a tener un valor económico, ¿sí? La obligación se puede tasar, o el objeto de la obligación se puede tasar en un valor pecuniario o económico. Bueno, son de carácter personal, ¿sí? Ojo, las obligaciones son derechos personales. ¿Por qué? Porque eh, las partes, ¿sí? O podemos decir que eh, el meollo del asunto,
¿sí? O la situación que genera que nazca la obligación es un acuerdo entre dos o más personas. Aquí no estamos hablando de derechos reales, es decir, que se impongan algunos derechos a un bien mueble o inmueble. Aquí no estamos hablando de derechos reales. Aquí estamos hablando de derechos personales en donde personas naturales o jurídicas se obligan una para con otra. ¿Sí? Cuando hablamos de obligaciones nos estamos refiriendo a obligaciones que sustraen personas naturales o jurídicas. Entonces, en ese aspecto, muchachos, eh, intervienen dos partes o dos sujetos, como ya lo había dicho. Un sujeto activo llamado acreedor y un sujeto pasivo llamado deudor. Bien, clasificación de las obligaciones, muchachos. Vamos a prestarle atención a este aspecto porque es muy importante. ¿Qué es esto de la clasificación de las obligaciones? Un segundito. ¿Cómo podemos nosotros clasificar las obligaciones? La primera clasificación que trae consigo eh, el Código Civil, es decir, según la ley, porque la ley que nosotros nos regula en este aspecto es el Código Civil, son las obligaciones que podemos encontrarlas de la siguiente forma. Obligación de dar, obligación de hacer y obligación de no hacer. ¿Sí? ¿Qué infiere o qué implica una obligación de dar? Se compromete a transferir la propiedad a cualquier otra persona, ¿sí? O de cualquier otro derecho real. Estamos obligándonos a transferir la propiedad, mas no quiere decir que sea un derecho real, ¿sí? Una obligación de dar es simplemente un compromiso que nos hacemos a transferir algo, ¿sí? Dar. Obligación de hacer son aquellas que tienen por objeto la ejecución de algo, ¿sí? De una obra, una prestación de servicio, la suscripción de un documento. No es transferir la propiedad, no, eso es dar, ¿sí? Es efectuar algo. Me estoy obligando a algo y entonces debo hacerlo para cumplir con lo cual he pactado. Y por último tenemos las obligaciones de no hacer, que es aquella que tiene por objeto una abstención. Es decir, me obligo a no hacer algo, ¿sí? Entonces el ejemplo más claro allí es la obligación que tiene el arrendatario de no subarrendar, ¿sí? Si el arrendatario subarrienda, está incumpliendo el contrato, está incumpliendo la obligación que se pactó a realizar. Esto es muy importante, muchachos. Obligaciones de medio y de resultado, ¿sí? La labor del abogado es una labor de medio porque nosotros eh, nos obligamos a realizar un buen procedimiento, nosotros nos obligamos a realizar el procedimiento en debida forma, sin importar el resultado que se obtenga en el proceso judicial, ¿sí? Diferente a la obligación que, por ejemplo, tiene un arquitecto o un ingeniero, ¿sí? La obligación del ingeniero, del arquitecto, del ingeniero civil son de resultado, porque ellos realizan un bosquejo, unos planos, unas maquetas, y ellos deben cumplir con la obligación de que el puente quede igual y además de que no se caiga, ¿sí? Que si se cae, pues está incumpliendo lo que él a lo cual se comprometió, y eso acarrearía algunas consecuencias jurídicas. Pero la obligación, por ejemplo, del médico, ¿sí? También es de medio.
el médico no va a prometer un resultado eh, de que todo salga efectivamente como quieren los pacientes, ¿no? Simplemente se enfoca en realizar un buen procedimiento y si el resultado no se da, pues se dará por causas ajenas a él, ¿sí? Igual nosotros, los abogados, nosotros somos o tenemos obligaciones de medio, ¿sí? Entonces, para que tengan eso en cuenta. Se cumple la obligación cuando se emplea el cuidado y la diligencia necesaria, ¿sí? Em, Simplemente, muchachos, cuando se cumple con el procedimiento, pues usted prueba que actúe en debida forma, no es necesario que medie un resultado. Un segundito, muchachos. Bien, muchachos. Entonces, continuando, miren el ejemplo que les acabo eh, de referir con respecto a las obligaciones de medida y de resultado. El arquitecto debe construir la casa en 2 meses. Eso es una obligación de resultado porque ellos tienen unos parámetros y además unos planos y unas estrategias para cumplir eso en ese aspecto. Esa es una obligación de resultado, ¿sí? El arquitecto, muchachos, debe por lo menos garantizar que la obra cumpla las expectativas que, que fueron trazadas en los planos y en las maquetas que él desarrolló, ¿sí? Igual el ingeniero civil debe garantizar eh, la sanidad de ese puente, ¿sí? Esa casa, de que no ocurran accidentes posteriormente. Eso sí son obligaciones de resultado. Pero si la mujer embarazada muere en el parto por circunstancias ajenas, ojo, eso no quiere decir que si hay negligencia médica, el médico no va a responder, eso es diferente, no hubo un buen procedimiento, pero si el médico realizó un procedimiento acorde a lo que establecen los mecanismos científicos y médicos, pues simplemente no habrá responsabilidad. De acuerdo con su sanción, son obligaciones civiles, ¿sí? Las que tienen coercibilidad, ¿sí? Que se manifiestan como la posibilidad que tiene el acreedor de exigir el cumplimiento eh, de esa obligación, ¿sí? Y son obligaciones naturales las que no tienen esa característica, ¿sí? La coercibilidad, no generan acciones judiciales, ¿sí? El no pago de la prestación no da derecho al acreedor para exigir su cumplimiento, ¿sí? Bueno,
De acuerdo a su modalidad, la obligación es pura y simple cuando empieza a producir sus efectos desde el mismo momento en que se genera la fuente obligacional. Nace desde el momento del hecho mismo, ¿sí? Sin ninguna condición ni plazo, ¿sí? Contrato de compraventa. No se pone ninguna cláusula, simplemente la entrega y listo, ¿sí? Diferente a una obligación condicional en donde el desarrollo del contrato eh, depende de una condición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una herencia que se va a entregar, ¿sí? O un dinero que se va a entregar, perdón, se le pone la condición de que, por ejemplo, la persona cumpla la mayoría de edad, por ejemplo. O, por ejemplo, para entregar dinero, se necesita que esa persona culmine unos estudios, por ejemplo. Entonces aquí vemos un ejemplo. A y B celebran un contrato, pero la obligación surge cuando B contraiga matrimonio. ¿Cuál es la condición? El matrimonio. Listo. Por su dependencia, muchachos, es otra de las clasificaciones. Encontramos obligaciones principales, que son aquellas que existen por sí solas, son independientes de otras obligaciones, ¿sí? ¿Como cuál? La que tiene el comprador de pagar el precio al vendedor, ¿sí? Y encontramos la obligación accesoria que para su existencia depende de otra obligación, ¿sí? Como por ejemplo la de los derechos reales. El fiador, ¿sí? Necesita de un derecho principal para que pueda existir, por ejemplo, una hipoteca, ¿sí? Es decir, se necesita un derecho de crédito para que nazca un contrato de hipoteca, ¿sí? Bueno, las obligaciones pueden ser positivas y pueden ser negativas, ¿sí? Las positivas implican la obligación de dar o hacer, ya eso lo explicamos, y las obligaciones negativas implican la abstención en la prestación. Muy importante, de acuerdo al sujeto. Obligaciones conjuntas son aquellas donde hay sujeto plural, ¿sí? Está obligado a pagar una cuota de la deuda y cada acreedor puede exigir solamente la parte o cuota del crédito. Ojo, estamos hablando en este caso de la parte acreedora, ¿sí? Hay en la parte acreedora varios sujetos. Se le puede exigir, pero la parte que le corresponde dentro del crédito. Y ahora encontramos las obligaciones solidarias, que son las que comúnmente o las que más se usan aquí en Colombia, son aquellas en las cuales cada deudor está obligado al pago de la totalidad de la obligación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la primera, usted simplemente se obliga al pago de una cuota aparte, ¿sí? Si son 3 deudores, pues cada uno responde con su parte. Si son 4, por ejemplo, cada deudor responderá por el 25% de un total de 100. Por el contrario, en la obligación solidaria, aunque sean 4 deudores, si de esos 4, 3 no tienen y uno sí, pues el que tiene responde por el 100% de la obligación. Eso sucede comúnmente en los procesos ejecutivos cuando se cobran las letras de cambio, muchachos. Entonces,
No, que las otras tres personas, o podríamos decir, no, que el deudor principal no tiene dinero con qué pagar. Pues responden los codeudores, porque es una obligación solidaria. Y si esos tres tienen dos, pues los dos responden por el 100%. Según su objeto, muchachos. Obligaciones de género, ¿sí? Es cuando el deudor se obliga a dar una o más especies indeterminadas, por ejemplo, 40 vacas. ¿Por qué es de género? Porque usted puede eh, dar, ¿sí? O transferir el dominio de cualquier clase de vaca, sea blanca, sea lechera, ¿sí? Sea de cualquier clase de animal semoviente como son las vacas, diferente al cuerpo cierto o de especie. Porque ya allí no está diciendo, no, 40 vacas, no. Usted está diciendo aquel toro que, que es fino, ¿sí? Que es pura sangre, un caballo, perdón, fino, pura sangre, ¿sí? Que cuesta un montón de dinero, que se llama tal, X, ¿sí? Como lo vemos aquí, el caballo Amadeus debió ser un caballo pues bastante costoso, pienso. Y obligación alternativa o de objeto plural, eh, el deudor debe dos o más prestaciones, pero pagando una sola, se libera de toda la obligación. ¿Sí? Entonces tengo tres obligaciones, pero con el cumplimiento de una, ya se libera de la obligación total. Por su objeto o prestación, obligaciones facultativas. Son aquellas en las cuales, muchachos, la prestación es una cosa determinada, pero el deudor tiene la facultad de pagar con otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me obligo a entregar un caballo que vale 30 millones de pesos. ¿Sí? Lo evaluaron o lo tasaron en ese precio. Pero tengo la posibilidad de o conseguir el caballo que vale 30 millones de pesos o pagar los 30 millones de pesos. Lo que le quede más fácil. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de dónde surgen las obligaciones en Colombia, las fuentes de las obligaciones. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿O todo está claro? Bueno, bueno. Entonces, las fuentes de las obligaciones según la ley colombiana, muchachos. Teniendo en cuenta el Código Civil, en el artículo 1494, ¿sí? Las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, el delito, el cuasidelito y la ley. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de explicar cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos el contrato, pues obviamente es el acuerdo de voluntades por medio del cual pues las personas se obligan a algo, que es lo que nosotros acá estamos
estamos tratando de explicar, ¿sí? La convención que se le llama comúnmente. El cuasicontrato, ¿sí? Es simplemente una obligación que surge pero sin voluntad de parte. Como por ejemplo, el ejemplo más claro es el enriquecimiento sin causa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted de alguna manera se equivoca en la transferencia de un dinero y lo envía a una cuenta diferente. ¿Cuál es eh, esa obligación que usted adquirió con esa persona para hacerle la transferencia? No hubo ninguna obligación. Por ende, la obligación que surge es que la persona a la cual le llegó el dinero devuelva ese dinero. ¿Sí? Es un cuasi contrato, es la obligación que surge. El delito. El delito, al ser una conducta punible, ¿sí? Pues genera daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios generan o deben ser indemnizados. Y el hecho de la indemnización genera obligaciones. El cuasidelito son las conductas punibles que tienen situaciones culposas, ¿sí? Y la ley también es fuente de obligaciones, ¿sí? ¿Por qué la ley? Porque la ley, como por ejemplo, en el aspecto de los alimentos, genera la obligación al padre que tiene de suministrar todo lo necesario integralmente para la subsistencia de los hijos, ¿sí? Entonces, esas son las fuentes de las obligaciones, muchachos. Pero, ¿qué nos interesa a nosotros en este momento? El contrato, que a partir de la próxima clase, pues vamos a empezar a estudiar el contrato. Bien, entonces vamos a empezar a hablar en este momento sobre lo que es el acto o negocio jurídico. Ya nosotros entendimos que es el hecho jurídico. En el hecho jurídico no media voluntad, como por ejemplo la muerte. La muerte es un hecho jurídico que nadie espera llegar, ni tampoco nadie eh, lo pacta para que suceda, ¿sí? Por el contrario, el negocio jurídico es un hecho voluntario del hombre que debe ser lícito, ¿sí? Y que además debe ser ejecutado con la intención de producir efectos jurídicos, ¿sí? Entonces, eso es un negocio jurídico, es un hecho voluntario del hombre, con intención de producir. Eso es un negocio jurídico, con la intención de producir un efecto, una consecuencia jurídica. Bueno, implica una manifestación de voluntad, ¿sí? Que parte del consentimiento, ¿sí? Recuerden que nosotros acá hablamos de el consentimiento, de que el consentimiento requiere de dos voluntades, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, eh, al ponerse de acuerdo esas dos voluntades, nace lo que conocemos como el acto o negocio jurídico. Y el ejemplo más claro, muchachos, es el contrato o convención. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, simplemente se pacta en un contrato y se le da cumplimiento, ¿sí? Bueno, elementos del acto o negocio jurídico. Primero, la declaración de voluntad, ¿sí? La voluntad solo es jurídicamente relevante
cuando se exterioriza. Recuerden que nosotros acá hablamos sobre una voluntad interna y una voluntad externa. La que tiene validez jurídica es la externa, la que se exterioriza. El silencio no produce efectos jurídicos, ¿sí? Es solamente la que se exterioriza. La declaración debe ser consciente y voluntaria, ¿sí? No a la fuerza. Y esa voluntad debe ser hecha con arreglo a la ley, ¿sí? Porque en Colombia cualquier clase de contrato o convención que se pacte de común acuerdo, pues es válido. Pero esos acuerdos o contratos deben por lo menos respetar las normas sustanciales y procedimentales que existen en nuestro país. Debe ser emitido por personas capaces. Requisito de fondo o validez. Si una persona incapaz, ya sea porque es menor de edad o porque fue declarada interdicta, realiza un negocio jurídico o un acto jurídico, pues ese acto está viciado de nulidad. Está viciado de nulidad. Debe contener una intención, ¿sí? Y eso es fruto, ¿sí?, de la actividad humana libre de todo apremio. Bueno, que el fin perseguido esté amparado por el derecho, causa y objeto lícito, ¿sí? Yo no puedo suscribir un contrato de compra-venta con una persona que me está vendiendo un objeto o causa ilícita, ¿sí? Como por ejemplo sustancias alucinógenas o sustancias ilegales, ¿sí? El objeto debe ser lícito para que pueda tener efectos jurídicos. Entonces, y por último, que tenga consecuencias jurídicas. Todo hecho jurídico y todo acto jurídico debe generar una consecuencia jurídica. Constituir algo, extinguir algo o modificar derechos, relaciones u obligaciones jurídicas. Eso es lo que busca un contrato o convención, una obligación. Entonces, muchachos, esto es todo con respecto a las obligaciones. Ya lo que nos quedaría es en la próxima clase empezar a hablar sobre la extinción de esas obligaciones, las formas en las cuales se pueden extinguir esas obligaciones. Entonces, muchachos, a partir de la próxima clase, que será entre semana, vamos a empezar a desarrollar eso, y también entre semana vamos a hablar con respecto a los contratos. Vamos a empezar a hablar de los contratos, las clases y finalmente vamos a tratar de realizar modelos de contratos. ¿Qué clase de contratos? Compraventas, donaciones, contratos de arrendamiento, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, muchachos. Saber sustanciar o proyectar contratos. Entonces, muchachos, a partir de este momento, pues damos por finalizada nuestra sesión sincrónica. Nos vemos en una nueva ocasión, muchachos. Que tengan una feliz tarde.